Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciada Margarita Zavala, doctor Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, maestra Patricia Cursain Villalobos, doctora Graciela Rodríguez, actuaria Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, doctor Rafael Estrada Michel, doctor Andrés Roemer, consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Senador Sergio Álvarez Mata, integrante del Consejo de Premiación para este evento. Diputado Manuel Cadena Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Maestro Guillermo Huicot Rivas, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Estimada Isabel Miranda de Gualas, Premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Señoras y señores, reconocer los derechos de las personas en general, respetar la pluralidad y la diversidad son condiciones indispensables para lograr una sociedad justa, tolerante e incluyente. Sin embargo, aún en la actualidad subsisten prácticas y prejuicios que propician la exclusión, marginación y discriminación de personas por sus condiciones. Son precisamente las personas con alguna discapacidad uno de los sectores mayormente excluidos, quienes además de enfrentar los retos que les plantea la vida misma, deben superar las resistencias que por ignorancia o deliberadamente les imponen algunos miembros de la sociedad y que dificultan su plena inclusión. Es muy importante que aceptemos el hecho, de una buena vez, de que la incorporación de las personas con discapacidad es un tema fundamental en la agenda nacional. Contribuir en mejorar su calidad de vida, su reconocimiento en la sociedad y, por qué no decirlo, sumarlos al desarrollo de un país que para ellos continúa inaccesible en muchos ámbitos. El día de hoy, señoras y señores, se otorga precisamente el más alto reconocimiento en materia de derechos humanos a quien por su dedicación, talento, tenacidad y compromiso ha aportado desde hace más de 20 años ideas y proyectos con el objetivo de hacer accesible la vida en favor de las personas con discapacidad. El Premio Nacional de Derechos Humanos exalta la capacidad y entereza de quien sabe enfrentar los retos con voluntad, principios, así como un deseo sincero y legítimo de servicio a la comunidad, pero también reconoce una mentalidad crítica que ayuda a encontrar soluciones concretas para garantizar una mejor protección y defensa de los derechos humanos. Un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y coraje es el señor Federico Flashman Loredo, a quien se le otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011. El señor Federico Flashman, a la edad de 1 año y 3 meses, contrajo poliomielitis, enfermedad que dejó como secuela una discapacidad motriz, la cual a partir de ese momento le impidió caminar. No obstante ello, su espíritu luchador lo llevó a emprender diversas tareas a las cuales ha entregado buena parte de su trayectoria, siempre en defensa de la causa de las personas con discapacidad, en aras de que tengan mejores oportunidades de crecimiento e independencia, pero sobre todo que sean incluidas en todos los ámbitos de la sociedad. Desde el 28 de noviembre de 1989 fundó Libre Acceso y a partir de entonces
ha participado activamente en dicha organización en la búsqueda de un México plenamente accesible en todos sus entornos y para todas las personas, donde no existan barreras físicas, sociales y culturales que impidan su desarrollo. Se trata de un hombre que ha aportado y aporta toda su energía en la consecución de ese objetivo, con miras a que las oportunidades para las personas con discapacidad sean algo cotidiano, común y efectivo. Por ello, es importante decir que tener una discapacidad no debería representar mayores obstáculos para alcanzar sueños, ideales y anhelos, los cuales se consiguen sin duda alguna con disciplina, entrega y tenacidad. La firme creencia de don Federico Flashman en el sentido de que con voluntad y constancia es posible transformar el medio incita a un ánimo de reflexión, pero sobre todo de acción. Un hombre entregado a una de las causas más nobles, urgentes e importantes, la igualdad a través de la plena inclusión de las personas con discapacidad a la vida activa. Por todo ello es que se hizo merecedor al Premio Nacional de Derechos Humanos 2011. También en este evento se otorga una mención honorífica a Vanessa Michelle López García, quien a sus 14 años difunde y promueve los derechos de las niñas y los niños. Desde los 8 años de edad ha participado en concursos y actividades en los que obtuvo premios y reconocimientos tanto en su estado natal como en el ámbito nacional e internacional. Sus ideas reflejan una preocupación genuina por temas como el problema social de la discriminación. El entusiasmo, talento y juventud que la caracterizan le dan a la difusión de los derechos humanos un matiz especial. La mirada de una niña preocupada por su entorno social, por su entorno cultural, por su país. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, señoras y señores, México vive aún momentos en los que la exclusión, la discriminación y la intolerancia están presentes. Por ello, nos demanda asumir el respeto de los derechos humanos como un compromiso común. La reforma constitucional del pasado 10 de junio le otorga una nueva orientación a las políticas públicas. Obliga a todos los servidores públicos a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo siempre una mayor protección para todas las personas. Si bien es indispensable contar con el marco jurídico idóneo, se debe dar prioridad a la generación de políticas públicas incluyentes. Para ello, es imprescindible que las instituciones públicas, como la sociedad, trabajemos conjuntamente e impulsemos acciones para que todas las personas, en especial quienes enfrentan alguna discapacidad, puedan ejercer plenamente sus derechos y también los puedan ejercer de manera eficaz. Hoy es claro que estamos ante un nuevo tiempo para México, el tiempo de los derechos humanos. Y para hacerlo realidad, necesitamos de muchas y muchos más mexicanas y mexicanos como Federico Flashman Loredo y como Vanessa Michelle López García, para así poder tener el país que anhelamos y hacer de la justicia, la seguridad, la igualdad, la libertad y la inclusión un compromiso de todos. Muchas gracias. A continuación se proyectará el video Semblanza del Ciudadano, Federico Manuel Flashman Loredo. Yo me enfrenté a la discapacidad a la edad de 1 año y 3 meses. Contraje poliomielitis. Federico Flashman es referente de lucha incansable, compromiso, solidaridad, coraje y fortaleza. Tuve una familia
El lado paterno es de origen alemán, mi papá vino de Alemania y mi mamá es de Veracruz. La familia que tengo, la esposa que tengo, mis hijos, mis nietos, yo no tengo más que agradecerle a Dios. Lo más complicado de mi paso por la escuela fue el acceso físico. Y yo creo que ahí nació la inquietud y la rebeldía por aceptar esta exclusión. Quizás lo más difícil, ¿verdad?, para nosotros las personas con discapacidad de manejar, esta percepción de diferente que nos aleja del entorno social. Que el inicio de mi inquietud por la accesibilidad era básicamente por mi molestia, por no poder acceder a los cines, a los restaurantes, a las tiendas. Busqué yo a algunas personas con limitaciones también físicas, porque esta era mi experiencia personal, y fundamos en noviembre de 1989 Libre Acceso, cuyo objetivo primordial era eliminar las barreras físicas. Punto. Para poder pertenecer al libre acceso tenías que ser una persona económica o socialmente activa. Y Libre Acceso jamás pretendió ni ha aceptado ser un grupo de autoayuda. En Libre Acceso no puedes llegar a lamentarte por tu propia problemática. Si bien originalmente nuestro objetivo principal o primordial era la eliminación de barreras físicas, luego nos dimos cuenta que mucho más graves que la simple falta de una rampa o que una escalera inaccesible es lo de menos. Lo más grave es la exclusión provocada por la indiferencia social. El libre acceso es mi meta de vida, a ello dedico todo mi tiempo. Y el trabajo que yo he alcanzado a realizar lo he hecho de la mano de mis compañeros de Libre Acceso. O sea, esto no es la obra de una persona, esto es la obra de una organización. Nosotros nos preocupamos por facilitar su acceso al entorno físico y al entorno de las comunicaciones. Y estamos seguros, estamos convencidos de que cuando la persona con discapacidad cuenta con igualdad de oportunidades, tiene la capacidad, la posibilidad de salir adelante prácticamente por sí misma. Vamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros ya cumplimos 4 años al aire con los temas que atañen a la discapacidad. ¿Y cuáles son los temas que atañen a la discapacidad? Los temas de todos. Es el programa de las personas con discapacidad para las personas con discapacidad y todos los que se interesan en nuestra problemática. Yo me comprometo, sobre todo al recibir este premio, este reconocimiento, a redoblar mis esfuerzos, a ser más productivo y a incrementar la posible capacidad de gestión que pueda yo tener. En una plática que di en una universidad, le pedí a quien me había invitado, defínanme a Federico. Todo mundo definió la silla de ruedas. Federico quedó atrás de la silla de ruedas y eso tenemos que cambiarlo. En reconocimiento a su excepcional trayectoria, hoy recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos.
presidente de los Estados Unidos mexicanos para que en compañía del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice la entrega de los siguientes reconocimientos. Recibe mención honorífica la niña Vanessa Michelle López García por su gran trayectoria en la difusión de los derechos de los niños y las niñas a través de la elaboración de cuentos. Se impone medalla. Se entrega diploma. Recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, el ciudadano Federico Manuel Flashman Loredo. Se impone medalla. Se entrega diploma y cheque por la cantidad de 250,000 pesos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toca el turno en la palabra al ciudadano Federico Manuel Flashman Loredo, galardonado del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011. Está bien. Sean tolerantes porque estoy muy nervioso y soy muy chillón. Entonces, por favor, sean tolerantes. Señor Presidente de la República, Margarita, Raúl, hola a todos. Bueno, aunque suene redundante, soy Federico Flashman y soy persona con discapacidad motriz por secuelas de poliomielitis. Hace unos días, durante una comida con mi esposa, mis hijos y mis nietos, sonó el teléfono. Quien llamaba era el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para comunicarme que esa institución me había elegido para recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos de este año. Les confieso que la noticia me dejó atónito, enmudecí, al grado de que no atiné a contestar y agradecer congruentemente al doctor Plasencia. Raúl, por favor, perdóname, yo sé que generé ahí una situación muy incómoda, pero chispas, no hubo modo. Desde ese momento me han invadido diferentes sensaciones de manera sucesiva e intermitentemente. De la sorpresa paso al júbilo, pero también a la reflexión y hasta al desasosiego. No deja de angustiarme que si bien hoy las condiciones en que vivimos las personas con discapacidad son muy superiores a las de hace 22 años, cuando fundamos Libre Acceso, no podemos dejar de reconocer que es más lo que aún falta por lograr que lo logrado.
Debido a la existencia de malignas barreras de diferentes tipos, todavía persisten carencias que nos siguen alejando de una plena inclusión social. Aún no podemos de ninguna manera sentirnos satisfechos. Para las personas con discapacidad motriz, por ejemplo, es urgente implementar una adecuada accesibilidad a los entornos urbano, arquitectónico y del transporte que nos permite ejercer plenamente nuestro derecho de acceso a los ámbitos educativo, laboral y social. Para las personas con ceguera, también debemos mejorar su acceso tanto al entorno físico como al de las comunicaciones, y en particular para los niños ciegos que asisten a la escuela, habremos de procurar que cuenten oportunamente con todos los recursos necesarios para su adecuada educación. En el caso de las personas con sordera, quienes son las más excluidas de entre todas las personas con discapacidad, es urgente legislar para que todos los programas televisivos cuenten con subtitulaje y que en todos los eventos de carácter público exista interpretación a su propio lenguaje, el de señas. Para los niños y los ya no tan niños con discapacidad intelectual, quienes en su candor en ocasiones ni siquiera se percatan de la discriminación de que son objetos, así como para sus valientes padres que día tras día se van a la cama con la angustia de no saber cómo sobrevivirán sus hijos cuando ellos ya no estén ahí, es necesario implementar estructuras y sistemas dignos e incluyentes que garanticen su adecuada atención sin ningún tipo de discriminación. También habremos de prestar más atención a nuestros compañeros con discapacidad mental, quienes tuvieron que esperar hasta la aparición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para que su discapacidad finalmente fuera reconocida como tal. Debemos lograr que a nuestros deportistas con discapacidad, que tan en alto han puesto el nombre de nuestro México, se les otorguen los apoyos suficientes, de manera adecuada y oportuna, cuando menos, en igualdad de circunstancias que a los otros deportistas. Para llevar a cabo todo lo anterior no es suficiente la voluntad, se requieren recursos. Por ello, debemos gestionar ante todas las autoridades el que las dependencias responsables cuenten con las asignaciones presupuestarias suficientes para atender estas obligaciones. Oficialmente, en México somos 5.739.270 personas con algún tipo de discapacidad. Aunque las organizaciones de la sociedad civil estamos convencidos de que somos muchos más. Y somos mexicanas y mexicanos que estamos deseosos de ser parte de la vida productiva nacional, para así contribuir al engrandecimiento de este país al que tanto amamos. Para lograrlo, es indispensable que existan programas transversales y continuados, así como los recursos federales, estatales y municipales que los garanticen. Por ello, no puedo dejar de mencionar que a la comunidad de personas con discapacidad nos preocupa muchísimo que el presupuesto asignado al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, para el 2012, sea solamente de 16 millones de pesos. Esta cantidad nos parece insuficiente para cumplir cabalmente con lo establecido en la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Señor Presidente.
Le estamos muy agradecidos por haber promulgado en mayo de este año esta ley, que marca un antes y un después en la forma de ver a los mexicanos con discapacidad y que nos reconoce como ciudadanos con plenos derechos en lugar de sujetos de asistencialismo y caridad. Y hoy le damos las gracias, en particular, por el retiro de la declaración interpretativa de la aceptación de la convención, que aquí, por instrucciones suyas, fue que se decidió retirar. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. En lo que mencionaba yo de los centavos, estamos seguros que con su ayuda esta ley tendrá que ser una realidad. De manera particular también le quiero agradecer el compromiso que ha tenido siempre con nuestra causa, desde que era un jovencísimo asambleísta y nos acompañaba en Libre Acceso desde nuestros inicios. Pareciera que empezamos juntos. Muchas gracias. De veras, muchas gracias, señor presidente. A los legisladores que aprobaron esta nueva ley, también les damos las gracias, aunque también les pedimos congruencia en la asignación de los recursos necesarios para su correcta ejecución. Es mucho lo que nos falta por hacer. Sin embargo, yo no pierdo la esperanza. Estoy seguro de que si no cejamos en el empeño, entre todos habremos de lograrlo. Por mi parte, recibir este premio me compromete a redoblar esfuerzos y a poner toda mi energía y toda mi voluntad hasta alcanzar un entorno en el que todas las personas con discapacidad seamos seres cuyos derechos se respeten plenamente y así podamos vivir una existencia justa y equitativa. No puedo terminar sin antes agradecer a quienes de una u otra manera me han ayudado a ser quien soy, a estar hoy aquí. A usted, señor presidente, y a ti, Margarita, agradezco su constante apoyo. De veras, muchísimas gracias. A la CNDH agradezco la distinción que me otorgan. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. A Dios agradezco que me ha dado más de lo que me ha quitado. Agradezco también a mi compañera de vida, mi querida esposa Esther, por su solidaridad en cuanto a aventura e inicio. A mis hijos, nueras y nietos que me llenan de orgullo. A mi mamá, porque ella forjó lo bueno que pueda haber en mí. A mi papá, que ya no está con nosotros, pero que siempre dio lo necesario. A mis hermanos, por compartir desde mis aventuras infantiles hasta mi vida actual, siempre en un plano inclusivo y de completa igualdad. A mis compañeros de Libre Acceso, que son mis aliados en esta lucha. A todas las personas con discapacidad con quienes comparto el goce de los logros y el sufrimiento de los fracasos. Y por último, les doy las gracias a todos ustedes, a todos y a cada uno, porque ustedes son parte importante de mi existencia y de mi realidad. Muchas, muchas gracias.
Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy estimado Federico Fleischmann, Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, apreciada Vanessa Michelle López García, galardonada con una mención especial por parte de la Comisión, senador Sergio Álvarez Mata, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y del jurado de este premio, muy distinguidos miembros integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy estimados servidores públicos de la propia Comisión, señoras y señores legisladores, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Es un honor que agradezco el poder participar en esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y en particular entregar el Premio Nacional 2011. Es una gran satisfacción, además, que muy merecidamente sea nuestro querido amigo Federico Fleischmann quien reciba este alto reconocimiento. Quiero reconocer también a Vanessa López García, quien hoy recibe la mención honorífica por su destacada labor en la promoción de los derechos de las niñas y los niños. Federico es un gran hombre, admirado, comprometido, respetado. Con su lucha, con su pasión, con su testimonio, con su sentido del humor, nos ha hecho ver a muchos los problemas de discriminación, de marginación, de injusticia que sufren día con día en nuestro México las personas con discapacidad. Yo quisiera pedirle a la familia, por cierto, de Federico, a la numerosa prole que mencionó, si se pueden poner de pie, por favor, para darles un aplauso también. Muchas gracias. Felicidades a todos también. El premio es de ustedes, especialmente de todos. De su mamá, de sus hijos, de sus nietos, en fin. De su esposa, desde luego. Felicidades. En efecto, la organización que fundó Federico, él, con otras mexicanas y otros mexicanos muy comprometidos, Libre Acceso, nos recuerda que la libertad no consiste nada más en eliminar las barreras físicas, sino también las terribles barreras culturales que nos imponen estereotipos y prejuicios y que impiden a las personas con discapacidad acceder a una vida digna. He dicho y reitero, estimado Federico, que las personas como tú nos están curando a los mexicanos de una gran discapacidad, y que es la discapacidad, la ceguera, que nos impide ver, que nos impide entender que superar los obstáculos que rodean a las personas con discapacidad no es un asunto exclusivamente de las personas con discapacidad, es un asunto que nos compete a todos por estrictas razones de justicia, en tanto que todos somos iguales en esencia y en derecho. Y por supuesto que tienes toda la razón en reprocharnos muy elegantemente además a todos esta inaceptable partida que fue otorgada a la Comisión para atender la discapacidad. Y por supuesto que en lo que esté de mi parte haremos todo lo que legalmente nos permita hacer, que tampoco es mucho, pero haremos todo lo que esté de nuestra parte para rectificar esta irresponsabilidad en la decisión del presupuesto de egresos. Desafortunadamente, los mecanismos que tenemos para discutir el presupuesto todavía siguen asignando las mayores proporciones y en cifras de miles de millones a quienes tienen mucho más poder político dentro de los partidos y dentro de la Cámara de Diputados
que a los sectores y no hay, y esta es una prueba palmaria de ello, una adecuada jerarquización, ni siquiera de las prioridades que en el propio Congreso se establecen, como fue el caso de la ley. Pero por supuesto tendremos que hacer muchas cosas al respecto. Yo aquí quiero pedir también la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siempre atenta a este tema y a todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos, para que la Comisión nos ayude en cumplimiento de lo que la propia convención que hemos suscrito de Naciones Unidas, de establecer un órgano, en nuestro caso es la propia CONADIS, pero un órgano que sea independiente del gobierno, independiente del Congreso, para vigilar, promover y supervisar precisamente la aplicación de la Convención para Personas con Discapacidad. Y le quiero pedir, doctor Plasencia, que ojalá, y le agradezco porque sé que hay una gran disposición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ayude y sea precisamente este órgano que tiene además mucho mayores, varias veces más recursos y capacidad y experiencia que la propia CONADIS en esta tarea de supervisión de derechos humanos, la que nos ayude precisamente a supervisar y a cumplir las obligaciones del Estado mexicano en materia de la Convención de Personas con Discapacidad. Hoy reitero también que, efectivamente fue hace ya muchos años, pues yo creo que desde los meros meses de la inauguración de Libre Acceso, en que Federico y otros amigos de Libre Acceso, algunos aquí presentes, Emma Acosta, que no veo, pero que a quienes pues, también quiero mucho, que me invitaron efectivamente, y les estoy enormemente agradecido porque me hicieron conocer una realidad que yo no conocía y que no había visto. Tengo mi diploma de miembro honorario de Libre Acceso y lo he guardado con mucho cariño y con mucho orgullo. Efectivamente ya son 21 años, ¿no? Y empezamos juntos, mi querido Federico, en eso tienes toda la razón. Por eso me alegra tanto que tu perseverancia y tu esfuerzo, que ha cambiado, estoy seguro, la vida de muchas personas con discapacidad en México, hoy sea pues en parte reconocida a través de este Premio Nacional de los Derechos Humanos. Pienso que, dado que por estrictas razones de justicia, el liberar los obstáculos físicos y culturales que impiden a las personas con discapacidad vivir una vida plena nos compete a todos, por esa razón también, como ya se ha dicho aquí, promulgamos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nos obliga a buscar precisamente un desarrollo integral y de inclusión plena en la vida económica, política y social de nuestras comunidades. Quiero destacar también aquí el trabajo que realiza, entre otros, el DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que ofrece atención terapéutica a personas con discapacidad, que está fomentando la formación de personal especializado, que tiene sus centros de rehabilitación también. La labor que también realiza la sociedad civil a través de instituciones como el propio Teletón, el esfuerzo que hace la Secretaría de Salud, que el próximo año, tal como lo anuncié, construirá un nuevo centro de rehabilitación para personas con discapacidad en el Hospital General de México, que estamos reconstruyendo totalmente en todas esas secciones que tenían pues muchos años de no recibir la modernización de infraestructura que hacía falta. Hoy quiero también, amigas y amigos, como ya lo comentó el propio Federico, y le agradezco, que el día de ayer precisamente publiqué en el Diario Oficial de la Federación el retiro de la declaración interpretativa que había formulado México a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, reserva que finalmente nos hacía incurrir a todos en otro acto de discriminación hacia personas con discapacidad, de tal manera que hoy ya podemos decir que cumplimos por lo menos esa parte que habíamos comentado aquí mismo. Amigas y amigos, la protección y defensa de los derechos humanos es un principio de toda acción de gobierno federal. Y por eso estamos trabajando para eliminar
grandes males que todavía sufren sectores marginados y discriminados en nuestra sociedad. Y por ello no es casual que sea durante esta administración en la que se hayan concretado reformas tan importantes, tan trascendentales, como la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos, con la que, entre otras cosas, se ha elevado a rango constitucional todos los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. No es casual que se haya aprobado precisamente ahora la Ley de Amparo que extiende la protección de la justicia federal no solo al que se ampara, no solo a quien lo solicita, sino a toda persona que se encuentre en la misma situación jurídica, es decir, la aplicación del criterio erga omnes. También se han realizado cambios muy importantes en nuestro sistema de justicia con una perspectiva de derechos humanos. Hace tiempo, por ejemplo, que la declaración de una persona realizada mediante coacción, tortura o sin la presencia del Ministerio Público o sin el ejercicio del derecho a la asistencia legal se considera totalmente inválida para efectos procedimentales y legales. Y también que se aprobó una reforma constitucional de gran trascendencia que nos permite transitar de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y presencial con juicios orales, juicios públicos y procesos simplificados. Estas y otras reformas que se han realizado durante esta administración, como por ejemplo las nuevas leyes tanto de migración como la ley de refugiados, constituyen en su conjunto la más grande ampliación de libertades y de garantías que se haya realizado en México en la historia contemporánea. Y estamos trabajando también para combatir otro gran mal, quizá la principal amenaza a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho, a la vida, a la seguridad y al patrimonio de las personas, que es la delincuencia y la terrible violencia que ésta provoca. Como sabemos, amigas y amigos, México enfrenta una inédita escalada de agresión realizada por delincuentes, tanto del orden común como del crimen organizado, cuya acción afecta sensiblemente a las familias mexicanas. Ante la petición, ante el verdadero clamor de ayuda expresado por ciudadanas y ciudadanas de varias partes del país que sufren precisamente esta situación de delincuencia y violencia en algunas regiones de México, y ante la petición explícita de sus autoridades, el Gobierno de la República ordenó que se apoyara a esas autoridades y se combatiera precisamente a la delincuencia y a su violencia con estricto apego a la ley. Yo quiero decir, reiterar, amigas y amigos, que en tales acciones las fuerzas federales asumen sus deberes constitucionales y legales, señaladamente la de cumplir y hacer cumplir la ley, que es la primera obligación de todo gobernante y que se protesta constitucionalmente. La de preservar la seguridad interior del país, que la Constitución establece explícitamente para las Fuerzas Armadas bajo la conducción del Ejecutivo. La de coadyuvar en el establecimiento de la seguridad pública, que está establecido en el capítulo de garantías individuales, hoy de derechos personales de la Constitución, y la de apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos que se cometen. Y que estas fuerzas federales han actuado bajo órdenes explícitas también de conducirse con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales de todas las personas y a los derechos humanos de todas las personas. Desafortunadamente, es cierto, se han dado casos de actos violatorios a los derechos humanos. Sin embargo, en todos los casos en los que se ha tenido conocimiento de tales hechos, el gobierno mexicano no solo los ha condenado enérgicamente, sino que ha procedido legalmente en contra de los autores de los mismos ante los tribunales competentes. Tales violaciones, por supuesto, que son inadmisibles, por supuesto que son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, pero no son de ningún modo sistemáticas, ni mucho menos son resultado de una política institucional. El Poder Judicial es el responsable de castigar estos abusos y el Gobierno federal ha dado y dará todo su apoyo para que los jueces puedan cumplir con su deber. En México, pues, existe una política de Estado y esta es para garantizar los derechos humanos
de todas las personas. Sin embargo, señor presidente, señores comisionados, quiero decirles que tengo plena conciencia y que sabemos de la importancia y de la seriedad de este tema y del énfasis que ha puesto la propia comisión, que ha puesto en él mismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso, el domingo pasado anuncié que en la estrategia de seguridad entraríamos ahora a una nueva etapa. Y en esta nueva etapa iremos, entre varios aspectos, iremos mucho más a fondo en la protección de los derechos humanos y en garantizar que todas las autoridades los protejamos y los fomentemos. Y desde luego vamos a acelerar el paso en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en todos los niveles y particularmente en el orden local. Como parte del compromiso indeclinable del Gobierno federal con los derechos humanos, vamos a desarrollar políticas públicas más eficaces, vamos a mejorar el marco normativo para la protección y defensa de los derechos humanos de las personas y por eso, amigas y amigos, en un día tan significativo, me permito anunciar a todos ustedes que avanzaremos en 7 grandes frentes en esta materia. Primero, nos aseguraremos de que la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República en la lucha por la seguridad de los mexicanos se dé en todo momento y se siga dando con apego a la legalidad y a los derechos humanos. Por ello pondremos muy especial énfasis y atención en las directivas de tales dependencias para el uso legítimo de la fuerza, en relación con detenciones y puestas a disposición de la autoridad, sea Ministerio Público o juez, en la preservación de las evidencias y la cadena de custodia en la comisión de delitos. Y desde luego, pues profundizaremos en la necesarísima capacitación permanente y el adiestramiento de todos los servidores públicos en materia de derechos humanos que lo requieren. Las fuerzas federales, insisto, tienen la instrucción de que en todos los casos remitan al Ministerio Público o al juez competente, según sea el caso, a las personas que sean detenidos, sea en flagrancia o sea en cumplimiento de un mandamiento legal. Hoy reitero esa instrucción y además instruyo a todas las fuerzas federales, a todas las dependencias del Gobierno federal, a garantizar la aplicación de esta instrucción, a emitir directivas actualizadas para hacerla efectiva y actuar en todo momento con estricto apego a tales directivas. También instruyo a las dependencias federales para que hagan públicas y, de ser necesario, actualicen sus directivas y sus protocolos aplicables en el uso legítimo de la fuerza, en la observación de la cadena de custodia, en la preservación de las evidencias del delito, todas ellas indispensables para asegurar la integridad y eficacia de las investigaciones ministeriales, tal como establece el marco legal aplicable en México. Yo quiero subrayar que en particular en materia de custodia y preservación de evidencias, esto ya está considerado en la iniciativa que presenté al Congreso de la Unión de reformas al Código de Procedimientos Penales Federal y que aún está pendiente de ser analizado y dictaminado por el Legislativo. De la misma forma, amigas y amigos, fue la propia Secretaría de Marina la que actualizó, por ejemplo, su código o su protocolo de ejercicio y uso de la fuerza en los casos precisamente que éste pueda y deba utilizar. De la misma manera, he instruido a la Procuraduría General de la República a que redoble la capacitación y los esfuerzos para aplicar el acuerdo en materia de preservación de evidencias que también publicó ya desde febrero de este año 2011 y que tiene que ser conocido y aplicado en toda la estructura de Procuración de Justicia a nivel federal. Segundo, tengo un compromiso firme con la atención a las víctimas de la violencia y en particular en la búsqueda de las personas no localizadas. Quizá nada duela más como el drama de las personas que viven la terrible experiencia de no saber el paradero de un familiar o de un amigo, de un padre, de una hija,
que ha sido privada ilegalmente de la libertad y de quien no se ha vuelto a tener conocimiento en meses o en años. Y por eso es indispensable avanzar y avanzaremos en el desarrollo de varios instrumentos que ya existen pero que requieren fortalecerse. Por ejemplo, el registro del ADN de fallecidos y el registro de personas no localizadas. Se trata de instrumentos indispensables para su ubicación. Yo instruyo al secretario de Gobernación para que le dé mayor celeridad a la operación de estos instrumentos a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia y, si así lo dispone el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con la propia Comisión de Derechos Humanos podamos hacer un equipo para finalmente lograr actualizar plenamente este registro de ADN de fallecidos y el registro de personas no localizadas en el país. Aquí debemos hacer, y lo hago, un exhorto muy respetuoso a los gobiernos estatales y a las Procuradurías de Justicia estatal. ¿Por qué? Porque para el cumplimiento de ello es necesario recordar que la obligación de inicio de averiguaciones previas, preservación de evidencias e identificación y registro de personas fallecidas o no localizadas es, en principio, de su competencia. Tanto el homicidio como el secuestro, la privación ilegal de la libertad, tienen esa competencia local, al menos en un primer momento. Y de ahí la importancia vital de que los ministerios públicos locales puedan realizar las primeras diligencias con estricto apego a la ley y acordes con este espíritu de avanzar en la protección de las víctimas, en su identificación y en la localización de personas desaparecidas. Es de reconocerse, por otra parte, y quiero hacerlo, que los gobiernos de los estados y las procuradurías locales ya se han comprometido recientemente a recabar esa información y alimentar el registro y la base de datos correspondiente. También quiero recordar, amigos, que nuestro orden jurídico ya contempla una vasta pluralidad de instrumentos para garantizar los derechos y la atención de las víctimas y ofendidos del delito. Sin embargo, hoy es indispensable homologar toda esa legislación, establecer criterios unificados para la atención de las víctimas y distribuir competencias y determinar mecanismos de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno. Y por eso también hoy anuncio que enviaré al Legislativo una iniciativa de ley en materia de derechos de las víctimas y que buscará precisamente fortalecer la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia. Tercero, el Gobierno federal a mi cargo mantendrá y fortalecerá una política firme de colaboración y entendimiento con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de apertura con los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Estamos trabajando estrechamente con la Comisión y quiero reiterarle, señor presidente, nuestra plena disposición para apoyar a la Comisión en el ejercicio de sus facultades constitucionales a fin de investigar y prevenir todas las posibles violaciones a los derechos humanos en nuestro país. De la misma forma, quiero señalar la plena apertura de mi gobierno al escrutinio de los organismos internacionales especializados en la materia. Como muestra, solo durante este año recibimos la visita de 5 organismos de esta naturaleza, incluyendo la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo instruyo nuevamente a todas las dependencias del Gobierno federal para darle cumplimiento al acuerdo que ya celebramos, un acuerdo de colaboración signado en la materia entre mi gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Cuarto, y vinculado con lo anterior, el Gobierno federal a mi cargo tiene el compromiso y la convicción cabal de cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero señalar que México aceptó la jurisdicción de la Corte por decisión propia y por convicción.
el Estado mexicano ha recibido 6 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estamos tomando las medidas para darles cabal cumplimiento, algunas de ellas referidas a hechos ocurridos en México hace casi 40 años. Instruyo a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública para que cada una, dentro de su ámbito de competencia, redoblen los esfuerzos para dar pleno cumplimiento a dichas sentencias y resoluciones, y al secretario de Gobernación para que coordine ese esfuerzo y le dé seguimiento puntual a las acciones encaminadas a este objetivo. De la misma forma, también quiero hacer un llamado a los gobiernos estatales y municipales y a los poderes de la Unión para que en un marco de corresponsabilidad tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de estas sentencias y resoluciones. Debemos recordar que la protección y defensa de los derechos humanos no es una tarea u obligación exclusiva del presidente o del gobierno federal, que es una tarea que nos corresponde a todos los gobernantes, de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes públicos. Quinto, el gobierno federal intensificará su esfuerzo de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, porque todos tenemos la responsabilidad no solo de evitar que se den las violaciones, sino de participar activamente en la promoción y defensa de tales derechos. Sexto, el gobierno federal está comprometido con la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Sin embargo, lamento profundamente que ninguno de los 3 órdenes de gobierno hayamos sido capaces de contener esta escalada de agresión y de violencia en contra de activistas, de periodistas y también de candidatos y autoridades constitucionales. No podemos permitir que la acción de la criminalidad limite nuestros derechos y libertades y tampoco podemos callar al respecto. Todos debemos mirar con preocupación y todos repudiar de manera clara y contundente estas formas de intervención violenta de los criminales en actores destacados de la vida pública del país. Gobierno y sociedad tenemos que unir fuerzas en lugar de confrontarlas para garantizar la labor de las organizaciones sociales y de los comunicadores, de los partidos políticos, de los propios ciudadanos en la vida pública, porque eso es fundamental para la vigencia y la supervivencia de la democracia mexicana. Y por ello reitero a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública la instrucción de que avancen en la puesta en marcha de mecanismos de protección eficaces de defensores de derechos humanos y de periodistas, y a las autoridades electorales pido que exploren mecanismos para la protección efectiva de candidatos y de activistas en los procesos electorales, particularmente en los que se avecinan. Esta es una tarea urgente que demanda toda nuestra atención y el Gobierno federal así lo asume. Y séptimo, en cumplimiento a lo establecido por la reforma constitucional en materia de derechos humanos, estamos trabajando para modernizar nuestro marco jurídico y en acatamiento también de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos impulsando tareas de armonización legislativa que nos permita adecuar nuestro marco legal a los nuevos estándares constitucionales. En octubre de 2010 presenté al Congreso una iniciativa que busca, entre otras modificaciones, reformar la jurisdicción y el fuero militar para que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan delitos de desaparición forzada de personas, de violación o de tortura, sean juzgados por tribunales civiles y no militares. Y recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que amplían los alcances de la restricción a la jurisdicción militar, con base también en interpretaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por ello, he instruido al secretario de Gobernación y al consejero jurídico del Ejecutivo para que, con pleno respeto a la división de poderes, pongan a disposición de las señoras y los señores senadores
elementos para que puedan enriquecer el proceso de dictaminación de la iniciativa que está precisamente en el Senado de la República y ajustarla a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, también hoy anuncio que he dado una instrucción fundamental a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente que nos obliga, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los ministerios públicos y de los jueces civiles. Señoras y señores, qué duda cabe que México vive hoy una coyuntura muy compleja. Vivimos desafíos muy grandes, como la propia delincuencia que está lastimando a las ciudadanas, a los ciudadanos, y que ponen a prueba a las instituciones del Estado. El Gobierno federal está haciendo frente a estos retos con determinación y con plena conciencia de que la promoción y el respeto a los derechos humanos debe ser el eje rector de nuestras acciones. Una sociedad en la que se respetan los derechos fundamentales es una sociedad más fuerte que está destinada a triunfar sobre la adversidad. Pero sobre todo, una sociedad que se construye con protagonistas y con verdaderos héroes que abrazan apasionada y congruentemente la causa de los derechos humanos, en particular de las personas con discapacidad. También es una sociedad destinada a triunfar y es una sociedad destinada a volverse, como debe ser, una sociedad más humana. Por eso me congratula el que este año el galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos sea alguien como Federico Fleischmann, porque no solo su esfuerzo, su lucha ya de varias décadas en favor de las personas con discapacidad, sino su testimonio presente, su testimonio de hoy, nos inspira a todos y nos hace no solo tomar un aliento nuevo y renovado, sino comprometernos aún más con la causa de las personas con discapacidad, con quien tanta deuda tenemos en todos los aspectos, tanto gobierno como sociedad. En suma, amigas y amigos, seguiremos trabajando con toda decisión para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, porque estamos convencidos de que esta es la vía para construir el México justo, próspero y seguro que queremos heredar a las generaciones del mañana. Nuevamente, muchas felicidades, Federico, muchas felicidades, Vanessa, muchas gracias a todos ustedes por su atención.